Como dijo nuestro Señor Jesús cuando estaba aquí en la tierra, hermanos y hermanas, esta es la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, y el Señor mismo busca a estos adoradores. Santo es nuestro Dios, por eso dejamos esta transmisión en sus manos, porque ustedes no me lo están preguntando, hermanos, pero esta es como la quinta vez que trato de grabar este video. El Señor sabe la importancia que tiene esto porque Él imprimió en mí y en mi corazón una gran importancia de que este mensaje tiene que salir. Amén. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces yo voy a ir a compartir pantalla en este momento. Y este es el nombre del mensaje que el Espíritu de Dios tiene para nosotros hoy. Época de paz y reflexión. Siempre y también en diciembre. Eso es lo que tiene el Señor para nosotros. Y vamos a empezar con el contenido que tenemos para hoy, con algunos textos bíblicos. Voy a ir a la siguiente diapositiva, donde leemos de los evangelios, el evangelio de Juan, el versículo del capítulo 10, versos 22 y 23. Dice que se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo y era en invierno. Y Jesús andaba por el templo, por el pórtico de Salomón. Justamente entonces en ese tiempo de invierno, esta fiesta estaba dando y tomando lugar en el templo en Jerusalén y Jesús fue a esta fiesta, es lo que claramente nosotros podemos ver porque él estaba en el pórtico de Salomón, andaba en el templo en ese tiempo, en el tiempo de invierno allá en Jerusalén. Con ese contexto histórico, tenemos un poco más, yo indago un poco más, ok, cuál es el origen de la fiesta de dedicación y tal vez algunos de ustedes, hermano y hermana, lo hayan escuchado. Yo voy al Strong griego porque ese texto originalmente bíblico está en griego y yo busco la palabra de dedicación por curiosidad para indagar qué es lo que significa. Y dedicación lo que significa acá en esta definición que me da el Strongs es que es algo innovador, es decir, específicamente una renovación. Por eso se llamaba dedicación, es como algo que están renovando en el templo. Y específicamente ahí, entre paréntesis, me dice, de los cultos religiosos después de la interrupción de Antíoco. Esa es la fiesta de la dedicación en la definición que tenemos nosotros de la Biblia. Y entonces Antíoco es la siguiente pregunta. ¿Quién es Antíoco? Indagando un poco más al respecto, avanzo a la siguiente filmina y me encuentro que la dedicación del templo que hacían en Jerusalén, en ese tiempo cuando Jesús estaba y que venía creo que eran unos ciento y tantos años ya pasando esa dedicación todos los años, fue que en un tiempo previo a ello había habido una invasión en Judea, invadieron el templo y este emperador Antíoco Epífanes fue y profanó el templo de Dios y dice que puso, acá yo sé que tal vez es ilegible dependiendo de la pantalla que estén utilizando ustedes, hermanos, pero dice que Antíoco sacrificó un gran cerdo a la imagen de Moisés y al altar de Dios que estaba en el atrio exterior del templo en Jerusalén. O sea, él profanó el templo y usó y roció la sangre del sacrificio de este cerdo ahí. Y recordemos que en el templo, de acuerdo a la ley de Dios, los sacrificios que hagan eran animales limpios, como becerros, como cabras, como palominos, o sea, eran animales inocentes de los cuales los sacerdotes del orden levita derramaban esa sangre para purificar los pecados del pueblo. Dicho eso, pasa esto y aparte de eso, él apagó la lámpara llamada por los judíos en aquel entonces o por todo el pueblo de Dios en Jerusalén, inmortal. Y esa lámpara le llamaban inmortal porque era una lámpara que aparecía o que permanecía encendida todo el tiempo en el templo en Jerusalén. Entonces, después de esa profanación del templo, viene una historia que son los judíos, que esos son algunos libros que no están en el canon bíblico que nosotros generalmente leemos, pero nos da más contexto histórico, que dice que estos judíos, los macabeos, fueron y lograron recuperar el templo y se paró la revuelta y pudieron restablecer los sacrificios. Y esos sacrificios, eso fue en el tiempo de final de año, fue en el tiempo de invierno allá. Esa era la fiesta de dedicación a la cual Jesús estaba asistiendo
en el tiempo de invierno, como leíamos al principio de este estudio en Juan capítulo 10. Todo esto es un poco de contexto histórico de qué fue lo que pasó y de dónde viene y dónde indago yo un poco respecto a esta fiesta de la dedicación. Vamos a continuar. Yo investigo y voy y le pregunto a Google cuándo es invierno en Jerusalén. Y entonces Google me da un rango, bueno, dice más o menos desde el 21 de diciembre hasta el jueves 20 de marzo del 2025, este año, ¿verdad? Entonces me da el rango de fechas en las que es invierno. Voy y también lo consulto lo mismo con Microsoft Bing, que es otro buscador, y Microsoft Bing me dice en internet que bueno, que sí, que viene de mediados de noviembre hasta mediados de marzo, un rango parecido. Entonces definitivamente una época como hoy, un mes como diciembre, es parte del invierno en Jerusalén y perfectamente puede haber sido que esas fiestas de invierno eran en diciembre, en enero, en febrero o en marzo. No lo conocemos específicamente, pero es lo que sabemos por todo este contexto histórico que podemos investigar. Entonces, cuando lo ponemos, lo traemos todo esto a la actualidad y esto es lo que yo quiero que nosotros nos dejemos, que abramos nuestros oídos y que escuchemos lo que el Espíritu de Dios quiere decirnos con todo esto. Muchas personas dicen, ok, ¿nació Jesús entonces en invierno? Parece que no. De hecho, mucho de lo que vemos y que es generalmente aceptado casi que en la cristiandad es lo siguiente. Dice que Jesús nació en temporada de invierno. Aparentemente no, porque cuando se calcula es que da a principios de otoño, o sea que Jesús nació como entre septiembre u octubre. Esto se calcula de la siguiente forma, y ahí yo puse un pequeño texto que dice que se hace una cuenta regresiva a partir de la muerte de Jesús y que, que fue en la primavera del año 33, cuando él terminó su ministerio, que eso es en Pascua. Sabemos que Pascua es, bueno, aquí dice una fecha 14 de Nisan, conforme al calendario que se usaba en ese tiempo. Hoy sabemos que es lo que nosotros llamamos Semana Santa, ¿verdad? Que es a veces entre finales de marzo o principios de abril. En esas épocas, cuando está la luna llena y todo eso, sabemos que fue el tiempo donde se conmemora la muerte de Jesucristo, se celebra la Pascua. Y después, para seguir con esta cuenta regresiva y llegar a la conclusión de que Jesús probablemente nació en otoño, entonces nos damos cuenta que el ministerio de él empezó, como lo dice en Lucas 3:23, cuando él tenía aproximadamente 30 años, y que si volvemos 3 años y medio, eso significa probablemente que él nació en el año 2 antes de Cristo, a principios de otoño. Y yo le pregunto otra vez a Microsoft Bing, al buscador, que cuándo es otoño en Jerusalén. Jerusalén no fue el lugar específico donde nació Jesús, sabemos que nació en Belén de Judea, pero es una referencia sólida, yo creo, porque es un lugar que básicamente se usa el mismo horario, está muy cerca. Entonces, lo que me da aquí, la respuesta que me da Bing es que por lo menos en el año 2024, el otoño empezó el 22 de septiembre. Entonces, aquí está la parte interesante, hermanos y hermanas. Y yo creo que esta es la revelación que el Espíritu de Dios nos quiere dar. Jesús, todo apunta a que Él no nació en una época de invierno, de diciembre. No nació en diciembre. Pero lo que nos dan los hechos históricos es que Él nació probablemente en septiembre u octubre, que es donde se celebra también otra de las fiestas ordenadas en el Antiguo Testamento por el Señor para el pueblo de Dios, que es el Festival de las Trompetas o Tabernáculos también, que muchos aducen que esta es la época donde se celebra también toda esta parte del nacimiento de Jesucristo, un homólogo a eso, y no debería ser Navidad. Y aquí yo quiero continuar con esa reflexión, porque si Jesús nació aproximadamente en septiembre o octubre, ¿qué significa? ¿Qué fue lo que pasó en diciembre entonces, del año anterior? Un niño en el vientre de su madre toma 9 meses en desarrollarse. Eso significa que María, y aquí estoy en la siguiente diapositiva, recibió el milagro en diciembre. Aquí vemos el texto de Lucas 1, cuando María
está teniendo el encuentro con el ángel del Señor, el ángel, aquí era el ángel Gabriel, y entonces le dice María, ¿cómo voy a quedar yo embarazada si yo soy virgen? Si yo, cómo voy a tener yo un bebé si no tengo varón? Tampoco no tenía ella esposo, ella no estaba casada todavía con José en ese momento. Entonces el ángel le contesta, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Cuándo? En diciembre. Si Jesús nació en septiembre, el Espíritu Santo vino en diciembre. Entonces, esto es importante porque el Señor nos está diciendo hoy, el Espíritu de Dios nos está diciendo, esa fiesta de dedicación, María recibió al Espíritu de Dios en ese momento, el Espíritu Santo vino sobre ella. Lo que el Señor nos está diciendo con todo esto es, hermanos y hermanas, nosotros no tenemos que contender por estas cosas. No tenemos que contender porque si es que un hermano quiere hacer algo en esta época o no quiere hacer algo en esta época, mientras lo hagamos en el amor de Dios y en el amor de Jesús y guiados por el Espíritu Santo, bendito es Él que no nos va a dejar descarriarnos. Esa es la reflexión que el Espíritu Santo tiene para nosotros hoy respecto a toda esta época de Navidad y toda esta contienda que se genera en torno a algo que no es para contender. Amén. Miren lo que nos dice acá en Isaías 58, 9 al 10. Isaías 58, 9 al 10. Yo voy a leer este texto. Dice, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Y aquí está la clave. Él nos dice 5 cosas en este texto. Dice, si quitares de en medio de ti el yugo, es decir, deja de poner yugo a tu hermano. ¿Cómo? Diciéndole, no, Dios guarde, le regales algo a alguien en Navidad porque estás pecando. Quita el yugo. El dedo amenazador. Si pones un árbol en tu casa, eres un pagano y estás adorando a Tamuz. Santo es Dios. Esto es lo que tiene que parar, hermanos. Esto es lo que tiene que parar en el pueblo de Dios. Número 3, el hablar vanidad. Oh, viste que fulano de tal y sutano de tal hizo tal y tal cosa y compró un regalo y se vistió con un gorro. O sea, hermanos, por favor, estas son las cosas que el Espíritu Santo nos dice, deja ya la vanidad y revisa y examina tu corazón. Si dieres tu pan al hambriento, comparte palabra. Si el mundo cree que es una época de paz y reflexión, comparte palabra con el mundo. Ayúdalos a que vuelvan su mirada a Jesús, el autor y consumador de la fe. Santo es Dios. Y número 5, saciar es el alma afligida. Nosotros también podemos tener una oportunidad este mes y todos los meses que el Señor nos la dé de compartir el Evangelio. El mundo necesita a Cristo. Tú lo sabes, lo necesita. Entonces, aprovecha estas oportunidades, abre tu corazón y deja que el Espíritu de Dios te ministre para que tú puedas compartir la palabra de Dios y no para que vengas y seas el dedo amenazador de cosas que son vanas. En el nombre de Jesús pido eso, Señor. Porque dice, quiero ir al verso 11, disculpa porque aquí en el texto arriba no lo incluí, pero está incluido el verso 11, y dice, y como manantial de aguas, dice, Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Recuerda que el agua, dice Jesús, que el agua es esa agua, dice, el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y esa agua es el agua que tenemos que dar al alma afligida, que puede estar viniendo a nosotros en cualquier contexto. Y si nosotros andamos pensando en juzgar, eso no va a ser posible porque nosotros vamos a callar la voz del Espíritu Santo y no vamos a poder discernir en el momento en que alguien necesita agua, de las aguas que nacen de nuestro corazón. Porque dice la palabra de Dios en Proverbios 4, 23 al 24,
sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón porque de él mana la vida, el manantial de vida que el Espíritu de Dios crea en nosotros. Cuando nos dejamos lavar por él, está en nuestro corazón. Y si yo no permito que el Señor examine mi corazón, hermano y hermana, y que vea las intenciones más profundas de este, porque dice la Escritura que no hay nada más engañoso que el corazón, entonces puedo desviarme y puedo alejarme del propósito profético que Dios tiene para mí aquí en esta tierra. Aparta de ti, verso 24, la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de labios. Estas son las cosas que quiere el Espíritu de Dios, que nosotros como cristianos volvamos a enfocar nuestra mirada en esas cosas y no en las cosas que el mundo las enfoca. No es lo que los demás hacen, sino que miremos la viga que tenemos en nuestros ojos antes de juzgar a los demás y que más bien procuremos que el Espíritu Santo sea el que nos guíe y nos dé el discernimiento para llegar a toda verdad en toda cosa. Si tú tienes intenciones en tu corazón, si tú estás delante del Señor hoy, haz las cosas con confianza porque el Señor no te va a dejar perderte. Tú sabes que sería muy diferente que estuvieras haciendo una celebración con una intención de adorar a algún diablo o algo así. Hermanos, este es el mensaje que el Espíritu Santo puso en mi corazón compartir con ustedes y espero que sea de edificación. Les deseo bendiciones y recuerden lo que dice el Espíritu del Señor. Dediquemos el templo, nuestro cuerpo al Señor en diciembre y siempre. Amén.